Buenos días, estamos en el curso de Derecho Romano y Anglosajón. Aquí estamos con el doctor Luis Guamán. Nos va a responder una serie de 10 preguntas que vamos a desarrollarnos en el tema del derecho comparado, su importancia y el conocimiento que nos puede brindar, mucho más. Entonces, doy pase al doctor Luis Guamán. ¿Podría presentarse? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el abogado Luis Alberto Jesús Guamán Palmieri, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima, que ejerciendo ya esta profesión más de 14 años con especialización, maestría en Derecho Notarial Registral y especializaciones en Derechos Civiles Reales, así como en Derecho Laboral y Derecho Penal. Ahora sí, continuemos con las preguntas, doctor. Eh, ¿Podría usted comentarnos brevemente sobre su experiencia profesional de cómo se ha vinculado con el derecho comparado? Bueno, en mi experiencia personal y profesional, me ha ayudado mucho en el tema doctrinal el estudio del derecho comparado en diferentes ramas del derecho, ¿no? Por ejemplo, en lo civil, para poder entender instituciones jurídicas como la posesión, la propiedad, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a lo que pensaba la doctrina italiana con Savini sobre el derecho de posesiones, o Jering en la teoría alemana sobre también posesiones, ¿no? Me ha ayudado a entender esos derechos reales en el tema civil, por ejemplo, también en el tema de violencia de género, me ayudó a entender cómo en diferentes lugares, posiciones y realidades culturales se puede llegar a poder entender cómo en diferentes países vienen tratando su normatividad, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? ¿No? Y particularmente en estas dos cosas me ayuda mucho a mí el derecho comparado a poder entender posiciones, ¿no? Entender culturas y finalmente pues entender para poder sacar un concepto propio que me puede ayudar en la investigación de mis propios casos. Muy interesante lo que ha comentado. ¿Y nos puede decir en qué tipo de casos o así ha podido implementar este derecho comparado? Por ejemplo, en un proceso de conforme al artículo 950, proceso de usucapión, por ejemplo, ¿no? Que es la prescripción adquisitiva de dominio. Este, en estos casos son dos derechos reales que se pueden ver, el derecho real de posesiones y el derecho real que es la propiedad, ¿no? El Código Civil peruano, en el artículo 986, habla sobre la posesión, que es inherente a la propiedad, lo que dice, y el artículo 926, 23, señala sobre la propiedad, que eso es el uso, goce, disfrute de un predio, ¿no? En este sentido, la usucapión es el derecho de poder solicitar la propiedad que es el derecho inscrito en un registro público, ¿no? Y nos ayuda a entender de cuando un posesionario de buena fe puede adquirir por la posesión un predio, ¿no? El artículo 950 del Código Civil señala literal que la propiedad se adquiere por usucapión o prescripción adquisitiva por posesión pacífica, pública, continua y como dueño, ¿no? Entonces, pero para poder entender qué es la posesión, hay diferentes concepciones, ¿no? Y en eso entra el derecho comparado, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, la posesión sobre la teoría positivista, ¿no? Que tenía el derecho civil italiano, ya que entendemos que el Código Civil de 1984 es un resumen o tuvo mucha influencia italiana, mejor dicho, no tuvo mucha influencia italiana que deriva del derecho latino, ¿no? Entonces, poder entender que una persona que tiene una posesión por más de 10 años puede llegar a solicitar por la vía judicial o la vía notarial la prescripción adquisitiva de dominio para poder hacerse propietario de un predio, ¿no? Otro caso también bastante relevante
es en la ley 3364 sobre violencia familiar. En esta norma, Exacto, sí tengo en la ley entendido. 3364, ha sido influenciada en el Perú, al menos por los legisladores que está el Congreso, ha sido muy influenciada por dos, no, dos normas, por así decirlo, o convenio internacional o convención internacional como la de Belém do Pará, que se llevó en 1994 en el Brasil, donde por primera vez se habló de la violencia de género a nivel internacional, y la norma boliviana sobre violencia de género. Sin embargo, la doctrina peruana y la norma peruana ha dejado en ese punto cultural vacíos en esto, bueno, bajo mi criterio, vacíos legales sobre la norma 3664 por dos motivos, ¿no? Porque uno, en la violencia familiar, o sea, la violencia de género, hablan sobre violencia sobre la mujer hacia el hombre hacia la mujer, y no sobre la mujer sobre el hombre, ¿no? La violencia no tiene género, la violencia siempre es violencia. O sea, Ok, puede ser violentado hombre o mujer, la violencia debe ser erradicada totalmente de donde provenga, no importa género, no importa raza, porque estaría vulnerando el derecho a la igualdad de otras personas, ¿no? Un ejemplo muy claro por ejemplo, para mí, que hay un error doctrinal y que no se ha tomado en cuenta en la legislación peruana, es la alienación parental, por ejemplo, ¿no? ok, Que ya doctor, tiene normas. disculpe que lo corte. Me gustaría enfocarnos más ahorita actualmente en lo que es derecho comparado. Es precisamente eso, te voy a decir, es precisamente eso el derecho comparado, estimado. Eh, la legislación internacional habla sobre la alienación parental. ¿Sí? En el Perú no lo toma. ¿Qué cosa es la alienación parental? Es cuando un padre habla mal al hijo del otro padre. Por ejemplo, en Europa hay normas, hay estudios psicológicos, hay incluso una pena punitiva hacia el padre que habla mal del otro padre. En el Perú no. En el Perú no existe esta norma, no existe un estudio psicológico que se encuentre enmarcado dentro de la norma de la 3364, que es la ley de erradicación de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese punto, todavía el Perú sigue estudiando, y que ya en Europa y en otros países como Estados Unidos, en América, ya tienen esa legislación, ¿no? Entonces, en algunos jueces, muy bien, a mi parecer, ya están tomando dentro de sus sentencias esta legislación comparada, ¿no? Sobre estos puntos, ¿no? Muy claves que ayudan mucho a la familia. Sí, correcto, muy interesante lo que he comentado. Entonces, desde su perspectiva personal, ¿cómo definiría el derecho comparado y la principal importancia o finalidad dentro de las ciencias jurídicas? Creo que, como dije hace un rato, ¿no? Es muy importante, y por el tema de que lamentablemente acá en el Perú no existe un centro de investigación científica que nos pueda dilucidar dar orientación sobre instituciones del derecho específicas sobre algún tema. Hace un rato te hablaba, por ejemplo, de la institución jurídica de la posesión, o te hablaba de la institución jurídica de la propiedad, por ejemplo, de la violencia familiar. En el Perú no existe, como en otros países ya, centros de estudios que estudian específicamente la filosofía, la lógica y la razonabilidad de conceptos jurídicos y de conceptos normativos. Incluso los legisladores en otros países tienen una mayor preparación legal que les permite poder orientar en base a las universidades y los centros de estudios, poder orientar y dar unas normas de acuerdo a su propia realidad. Lamentablemente nuestros legisladores acá en el Perú toman algunas normas que funcionan en otros países, pero que acá no se pueden aplicar porque, por ejemplo, un ejemplo claro y rápido es el ejemplo en la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? El hombre vive con la mujer y le dice, y es quien mantiene el hogar, y le dicen, aléjese 300 metros, no se puede acercar con las medidas de protección. ¿Están buscando realmente curar el problema, o simplemente están generando más problemas si él es el que paga la casa? Entonces, ahí hay un problema básico. La mujer va a tener que agarrar, como es dependiente del hombre, va a tener que acercarse al hombre por la dependencia.
pero no están atacando en la causa raíz. La causa raíz es la violencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que erradicar? La violencia. Entonces, la causa raíz sería que pasen ambas personas, el violentado y el violento, pasen por una terapia psicológica para que se curen, y como sucede en otros países, pero acá no lo hacen. Entonces, la importancia de el derecho comparado es que puedan tener las herramientas suficientes, tanto los legisladores como los estudiantes del derecho, así como los abogados, puedan tener herramientas claras, científicas, para poder tomar conceptos jurídicos y poder aplicarlos en el ámbito de su profesión. Claro, muy, muy interesante. Ahora, eh, ¿por qué consideraría usted importante para los abogados peruanos que conozcan el derecho comparado en su formación profesional y para el ejercicio de la abogacía? Es como, es un poco lo que te decía hace un rato, en la respuesta anterior, ¿no? Es importante porque les permiten conocer al abogado diferentes concepciones de diferentes autores y realidades culturales de otros países para poder entender la problemática personal, nacional e institucional y legal propia, ¿no? Que les permite un mayor desarrollo jurídico, tanto a los estudiantes del derecho como a los abogados, ¿no? Es importantísimo conocer otras normas, porque no solamente se estarían basando en las normas peruanas, sino están conociendo también normas o conceptos jurídicos internacionales, ¿no? Claro, para tener mejor manejo de lo que es la ley y entender más o menos, aprender de que algunas leyes Am- pueden ser positivas también acá en nuestro país, ¿correcto? claro, amplía tu horizonte, ¿no? De repente, si tu visión, si tú solamente, un profesional se enfoca en conocer solamente parte de algo, su visión va a ser limitada. En cambio, cuando conoce más legislaciones, conoce más normatividad, conoce más doctrina, más estudia, su visión va a ser macro, va a tener una macro visión sobre algo y va a poder resolver mejor el problema. A mayor conocimiento, más fácil es resolver algún problema que pueda suscitarte en algún caso particular. Claro, eso mismo. Justamente estaba comentando de una ley que es la ley 30634, que es sobre el tema de la violencia contra los mujer y los miembros de la familia vulnerables. Justamente quería hacerle la pregunta, ¿no? Que cómo este derecho comparado ha influido de alguna manera a una reforma o interpretación del derecho peruano. Creo que justamente me estaba comentando de esa ley. ¿O qué otra ley ha sido influenciada por el derecho comparado? Por, por ejemplo, aparte, por ejemplo, comenzando con la pregunta que me haces sobre la 364, ha sido influenciada por la Convención de Belém do Pará, ¿no? De Brasil de 1994 y la ley boliviana sobre violencia familiar. Acá en el Perú también ha sido muy influenciado el derecho registral. El derecho registral, toda vez de que en nuestro derecho registral es un 90% del derecho registral español. O sea, el derecho notarial registral es muy parecido. Existen cuatro, cuatro áreas, por así decirlo, de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes, personas naturales, personas jurídicas. Existe un reglamento de los registros públicos, un reglamento para inscripción de bienes muebles, un reglamento para inscripción de bienes inmuebles. El derecho notarial que está en el decreto legislativo 1049, que es la ley del notariado, también está muy influenciado con el derecho español, ¿no? En el cual da las pautas para poder dar los procedimientos para poder hacer inscripciones mediante escrituras públicas y poder registrar el de, todas las propiedades, ¿no? Dentro de un registro público, ¿no? Teniendo, por ejemplo, eh, comparando, haciendo una comparación del derecho registral, en derecho comparado, el derecho comparado peruano es 100% consensual. ¿Qué significa esto? Es que si tú quieres, inscribes en los registros públicos todos los actos jurídicos que tú quieras celebrar. Igual que el derecho español, porque ha sido influenciado el derecho español.
Sin embargo, en el derecho peruano es constitutivo, o sea, es obligatorio la inscripción en los registros públicos, si no, no existe el acto jurídico por excepción en el Perú, en el caso de las hipotecas. Es 100% constitutivo, pero ¿quién tiene un derecho registral constitutivo en el derecho comparado? Lo tiene Alemania, por ejemplo. Alemania es 100% constitutivo. ¿Qué quiere decir? En Alemania uno no puede hacer un contrato privado de transferencia vehicular o de casa. No, o sea, ¿por qué? Porque si lo hace en un contrato privado como acá se hace en el Perú y es válido, en Alemania como es constitutivo, no existe ese acto y por lo tanto la persona que compra con un contrato privado que no lo registran de los registros públicos, ese contrato es 100% nulo, ¿no? En cambio, en el Perú, sí, las normas del derecho civil sí lo permiten. Es una mezcla entre el derecho francés, que es 100% consensual, que tiene influencia al derecho español, mientras que Alemania es 100% constitutivo, ¿no? Es 100% obligatorio. Entonces, pero acá en el Perú es una mezcla, por eso que es consensual por naturaleza y por excepción es constitutivo. ¿Y cuáles son constitutivos? Las hipotecas, ¿no? O sea, si tú en el Perú no inscribes una hipoteca en los registros públicos, ese acto jurídico es nulo, no puedes cobrar esa hipoteca. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo, un clarísimo ejemplo del derecho comparado en el derecho registral y en el derecho notarial, ¿no? Que tenemos influencia, pero existen otras doctrinas, ¿no? Bajo mi criterio, para que no existan más problemas, debería ser más todo constitutivo, ¿no? Y no consensual. Pero todavía estamos en un crecimiento de investigación. Hay que tener presente que en el derecho notarial registral, Perú es el país que menos doctrina comparte anualmente, ¿no? Y tiene menos centros de investigación. Por ejemplo, Argentina, otros países de Latinoamérica, sí tienen publicaciones y tienen grande participación para poder cambiar normas internacionales sobre el derecho registral. Pero lamentablemente el Perú no tiene un centro de estudio real, ¿no? Al respecto. Entonces, Entonces, justamente eso que nos está mencionando ahora último, eh, va hasta responder mucho la siguiente pregunta, ¿no? Sobre qué criterios o métodos usted cree que deberían realizarse para un análisis comparativo entre sistemas jurídicos distintos. Usted nos indica de que deberían haber más estudios. el, existen conocidos dos métodos, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, para poder determinar, pero en lo cualitativo, o sea, hay que ver cualidades, ¿no? Las entrevistas es cualitativo para ver cualidades de un concepto jurídico comparativo. Sin embargo, el análisis de datos, que es comparar legislaciones y entrevistas sociales y el conocimiento para poder conocer la problemática nacional, sectorizada y local, porque la realidad, por ejemplo, en Lima es diferente a la realidad de provincias, ¿no? En la sierra, por ejemplo. Acá en el Perú, vamos a tomar un ejemplo en tema registral, ¿no? Eh, en los registros públicos existe una base catastral. La base catastral es como un mapa donde existen polígonos y esos polígonos representan a un predio, a una casa. Entonces, en Lima ya se encuentra una base catastral en la cual existen diferentes polígonos en los registros públicos donde se puede determinar la geolocalización de un predio, acto que no sucede en provincia. En provincia existen muchos predios que todavía tienen escrituras públicas no inscritas y no se sabe en qué lugar del espacio están inscritos. Entonces, en el Perú se han dado diferentes tipos de, de catastros generados desde el gobierno de Fujimori con la creación de COFOPRI, donde comenzaron a hacer títulos y comenzaron a hacer catastros en provincias. También hubo el plan de titulación agraria, que era el PETS, el programa de especialización, pero así como también existe un catastro del Ejército del Perú, de la FAB, pero ninguno de esos catastros que han sido realizados
han sido completamente conscientes de poder registrar en la base gráfica de los registros públicos esos lotes, ¿no? Entonces, sin embargo, por ejemplo, eso sí lo han logrado los países de Europa, ¿no? Sí tienen una base gráfica y existe en cada uno de esos países existe un ente generador de catastro especializado y único. Entonces, para que no hayan conflictos de territorios. Eso es lo que todavía no ha logrado el Perú poder hacer. Se creó hace unos años atrás un centro de catastro, pero sigue siendo la municipalidad quien se encarga de eso. Entonces, es un poco lamentable que hay varios que invierten en catastro, pero no dan la talla real, ¿no? Entonces, Mm. eh, considero que es muy importante, muy importante, que todos tengan un conocimiento real de las problemáticas primero para poder dar una solución. Entonces, y el derecho comparado puede ayudar a dar una visión clara de lo que se tiene que hacer para poder investigar de una manera y utilizar un método pues, de investigación, ¿no? Que con temas estadísticos también, ¿no? Buscar la opinión de las personas, así como ver cuál es la real problemática de ellos, ¿no? Muy enriquecedor todo lo que está comentando. Justamente, bueno, ¿no? Quería preguntarle, entonces, siguiendo las preguntas, ¿hasta qué punto las diferencias culturales y sociales entre países limitan o enriquecen el uso del derecho comparado? A su visión. Es que para mi punto de vista, las diferencias culturales no limitan nada al derecho comparado, porque, ojo, el derecho comparado no es una legislación que se aplique en el Perú, es es un, una herramienta de conocimiento para el abogado, para que tenga una mejor perspectiva de lo que va a pedir o solicitar en sus casos, ¿no? Entonces, no hay una limitación cultural para que se pueda aplicar, porque no se aplica el derecho comparado en el Perú. No son normas peruanas, son normas o doctrinas extranjeras. De repente, yo podría encontrar más que una limitación para usarla, encontraría una limitación para legislar conforme a la realidad de cada país, ¿no? Como te expliqué hace un rato, te decía sobre el caso de la violencia familiar, que para mí es un caso más práctico y muchas veces lo uso para que puedan entender esto, es que el caso del hombre que mantiene el hogar y le dan una orden de alejamiento. Mm. No es lógico, no es razonable. Muy Entonces, lamentable, esa problemática no lo han abordado esta norma. Entonces, este, eh, más que eso, creo que la problemática está realmente en las personas que legislan, porque muchas veces sabemos que no tienen una profesión técnica o profesional que los pueda ayudar a poder dar buenas normas o nuevas legislaciones acordes a la realidad nacional. muchas gracias. Entonces, sigamos con la tenemos siguiente. Eh, ¿Usted cómo cree que ha impactado la globalización en la expansión y relevancia del derecho comparado en el siglo actual del 21? Es mucho, ¿no? Porque ahorita, la globalización ha traído la tecnología y la tecnología ha traído el Internet ha traído las IAs y ha traído que la comunicación sea más cercana, ¿no? Y que sea de más fácil acceso, poder acceder a las diferentes legislaciones de diferentes países, ¿no? Ha ayudado muchísimo la globalización con respecto a poder obtener conocimientos rápidos, eficaces, reales, de una manera, sin tener que viajar o sin tener que ir al mismo lugar para conseguir los libros de la biblioteca, por ejemplo, hoy por hoy, si necesito un concepto de España, puedo buscar en una página web y la página web me va a dar los datos de lo que necesito. Ya no necesito ir hasta España a buscar una biblioteca lo que busco, ¿no? Y viceversa. E incluso hay traductores, ¿no? De repente puedo encontrar incluso doctrina comparada de países que no son de que hablen español.
¿Por qué? Porque ya traductores me pueden traducir textos chinos o textos tailandeses, ¿no? Entonces, ha ayudado muchísimo para poder facilitar la comunicación y la obtención de los resultados. Muchas gracias. Eh, ¿Usted qué diferencia ve en el derecho comparado con el derecho internacional y cómo estos dos del tipo de derecho pueden complementarse en la práctica? Es que son dos cosas diferentes. Para empezar, vamos a separar doctrina. Son dos cosas diferentes. El derecho internacional son las normas que uno tiene con respecto a tratados con otros países, ¿no? Tratados nacionales o binacionales con otros países de cómo pueden conllevar su sociedad con la nuestra al mismo tiempo. Por ejemplo, existe un tratado con respecto al exequatur, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es el exequatur? Es la homologación de sentencias expedidas en el extranjero puedan inscribirse acá en el Perú. El caso más práctico, me caso en Perú, me voy a Estados Unidos, ejemplo, Estados Unidos me divorcio, y ese divorcio lo puedo inscribir en el Perú si el juez eh, este, es norteamericano, sí, a través de un proceso de exequatur, que es la homologación de la sentencia expedida en el extranjero a través de un tratado, llega al Perú. Lo mismo en temas comerciales. ¿No? Yo puedo hacer la Haya, es un ente que vela sobre los tratados comerciales y empresariales, ¿no? A través del derecho internacional. Mientras que el derecho comparado es, no es exactamente normas que se van a aplicar. El derecho comparado son las normas de otros países aplicadas en su propio país. No sé si me dejo entender. El derecho comparado son las normas aplicables en su propio país que yo voy a estudiar para ampliar mis conocimientos o ver cómo en ese país tratan determinado tema. Cada país tiene su código penal, cada país tiene su código civil, su código procesal civil, cómo hacen sus procedimientos. Mientras que el derecho internacional es el tratado binacional, cómo van a utilizar sus normas para que estén dentro de las mías, Mira, ¿no? Entonces, ya ahora sí. eh, entonces habiendo esa diferenciación, ya teniendo claro esa diferenciación, cómo se puede ayudar, bajo mi perspectiva, se tiene que capacitar a las personas que legislan en el Perú para que puedan ayudar que las legislaciones recojan lo mejor de cada país para poder implementarlas a la realidad nacional, Eso mismo, ¿no? no a la realidad del otro país. Claro. Entonces, actualmente, ¿cómo ve cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy el derecho comparado en América Latina o específicamente, ¿no? Aquí actualmente en Perú. Como venía diciendo hace un momento, ¿no? Lamentablemente en el Perú no existe un centro de estudios científico que permita poder desarrollar doctrinas de diferentes temas jurídicos, ¿no? Por lo cual en el Perú es muy importante que los abogados tengan que buscar acceso a normas internacionales para poder compararlas con las peruanas, para poder entender mejor los conceptos jurídicos. Muy enriquecedor todos los conocimientos que está brindando actualmente. Ahora sí, doctor, solo ya para finalizar, ¿qué consejo nos daría como estudiantes de derecho, los que deseen profundizar más en el derecho comparado o sobre todo a futuros abogados, ¿no? Mi consejo básico es que no dejen de estudiar, que tengan, que sigan estudiando, que a veces aburre, a muchos no les gusta leer y a veces es difícil, no, pero es lo que tienen que hacer, la investigación es muy importante, ¿no? Tienen que investigar, o sea, investigar ya sea con videos, hoy por hoy la tecnología nos permite poder escuchar clases virtuales, también leer, buscar información y contrastarla con lo que opinan dos, tres personas para sacar un concepto real, ¿no? O sea, no solamente este, basarnos en lo que dice un doctrinario, ¿no? Sino basarnos en lo que dicen diferentes autores para sacar un concepto básico. Y eso es un poco difícil de alcanzar porque
Los jóvenes para mí hay tres clases de abogados, ¿no? El abogado que puede vivir toda la vida de plantillas y hacer escrito en base a plantillas, utilizar la inteligencia artificial para poder hacer sus plantillas, que simple, y puede vivir toda su vida con eso, ¿no? Ahí el segundo nivel es el abogado que ya puede construir un caso sin plantillas, y el tipo C, ¿no? El que aporta doctrina. Entonces, sí, el que aporta doctrina, el que toma conceptos nuevos, el que entiende, re- recoge conceptos y forma su propio concepto en base a lo que ha estudiado, ¿no? Entonces, solamente eso se hace con el estudio. Entonces, mi consejo sería eso, no dejen de estudiar. Increíble todo, está me he llenado mucho de información, he visto muchas cosas y nada más un saludo a todos los que, bueno, han visualizado o van a visualizar, en especial el profesor del curso de Sistema Romano Anglosajón. Un saludo, muy buenas tardes, espero que bien por bien. Muchas gracias al doctor Luis por acompañarnos el día de hoy en la entrevista. Hemos aprendido mucho el día de hoy y bueno, como tal, el consejo que nos da es seguir estudiando y llenarnos de conocimientos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes, doctor Luis.